A veces parece que una economía va a toda velocidad, ¿no? Imparable, y de repente frena en seco. ¿Cómo es que pasa eso? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en esa reacción en cadena, en ese efecto dominó que hace que un boom económico termine, de pronto, en una crisis. Exacto, esa es la pregunta del millón. ¿Qué es lo que convierte un auge en una crisis? Para entenderlo, imaginemos que somos una especie de detectives económicos. Vamos a ir resolviendo este misterio paso a paso, viendo cómo cae cada una de esas fichas de dominó. Ok, para empezar hay que entender la tensión principal, el meollo del asunto. Por un lado, tenemos a todo el mundo gastando más, la economía va bien, hay optimismo. Pero por el otro, la capacidad para producir cosas no es infinita. Y aquí está la clave. Que haya más gente queriendo comprar no significa de la noche a la mañana que se puedan fabricar más cosas. Justo en esa tensión, en ese desequilibrio, es donde arranca todo. Entonces, vamos con la primera parte, el gasto, los cuellos de botella y la inflación. Aquí es donde cae la primera ficha de dominó. Veamos qué ocurre exactamente cuando el gasto empieza a ganarle la carrera a la producción. A ver, al comienzo de un boom económico, todo parece perfecto. Es como si la economía tuviera un montón de cartas bajo la manga, fábricas a medio usar, gente buscando empleo, o sea, hay recursos de sobra. En esta etapa, que llamamos el tramo keynesiano, es como una luz verde. Si la gente gasta más, genial, simplemente se ponen a trabajar esos recursos que estaban quietos y se produce más, sin problemas. Pero claro, la fiesta no dura para siempre. El gasto sigue y sigue subiendo, y de repente aparecen los primeros problemas. A esto se le llama el tramo intermedio. Quizás ya no hay suficientes ingenieros especializados o falta un tipo específico de acero. Esos son los famosos cuellos de botella. Y ojo con esto, porque en esos sectores que están al límite, más demanda ya no se traduce en más producción, sino en precios más altos. Es la luz amarilla del semáforo económico, una advertencia. Y finalmente llegamos al tramo clásico. Acá la economía ya está a tope, al 100% de su capacidad. Ya no hay más gente para contratar. Las fábricas están produciendo sin parar. En este punto, es como si el motor estuviera al límite. Cualquier dinero extra que entra al sistema ya no puede hacer que se produzcan más cosas. ¿A dónde va ese dinero entonces? Directo a inflar los precios. De todo. Es una luz roja en toda regla. ¡Peligro! Esto que acabamos de ver nos lleva a un concepto súper importante, la inflación sectorial. No es que todo suba de precio a la vez, sino que empieza por zonas. Pensemos en los grandes proyectos de inversión, esos que tardan años, como construir una nueva línea de metro o un puente gigante. Estos proyectos inyectan un montón de dinero a la economía hoy mismo. Pagan sueldos, compran materiales, pero no entregan nada que la gente pueda consumir hoy. Ese desajuste es clave porque crea focos de inflación muy específicos. Muy bien, ya cayó la primera ficha. Ahora vamos a la segunda parte, el precio creciente del dinero. Veamos cómo esa inflación, que empezó en algunos sectores, termina contagiando a todo el sistema financiero. La reacción en cadena es bastante lógica, si la seguimos paso a paso. Primero, la inflación hace que los materiales y la mano de obra sean más caros. Entonces, las empresas que están en medio de un proyecto necesitan más, pero mucho más dinero, solo para no parar. ¿Y qué hacen? Salen a pedir crédito. El problema es que no es una sola empresa, son todas a la vez. La demanda de crédito se dispara. Y aquí se ve perfecto. La demanda de crédito crece a una velocidad increíble, pero la oferta, el dinero que los bancos tienen para prestar, no crece tan rápido. Es economía básica, ¿no? Si de repente todo el mundo quiere comprar lo mismo y no hay suficiente para todos, el precio sube. Bueno, en el mundo financiero el precio del dinero es la tasa de interés y empieza a subir y a subir. Ahora entramos en la tercera parte, el dilema del proyecto inacabado. Porque claro, cuando el dinero se pone caro, uno pensaría, bueno, pues dejo de pedir prestado y ya. Pero no es tan simple. Hay gente que no puede darse ese lujo. Justamente, como dice la cita, hay agentes económicos que necesitan ese crédito sí o sí. No es opcional. Lo necesitan para terminar inversiones que ya empezaron y que simplemente no pueden abandonar. Sería como tirar todo el dinero invertido a la basura. El mejor ejemplo es el de un desarrollador inmobiliario.
Imaginen que está construyendo un edificio de oficinas gigante. Ya puso los cimientos, la estructura está a la mitad. Y de repente, las tasas de interés se van por las nubes. ¿Qué hace? ¿Deja el esqueleto del edificio ahí para siempre? Claro que no. Perdería absolutamente todo lo que invirtió. Está atrapado. Necesita terminarlo, cueste lo que cueste. Su demanda de crédito se vuelve inelástica. O sea, no le importa tanto el precio. Tiene que conseguir el dinero. Y esta situación, esta desesperación por conseguir dinero a corto plazo, nos lleva a la cuarta parte, la famosa curva de rendimiento invertida. Este es uno de los indicadores más extraños y a la vez más fiables para predecir una recesión. Es una verdadera señal de alarma económica. A ver, expliquemos esto porque es un poco antiintuitivo. En tiempos normales, un préstamo a corto plazo, digamos a 1 año, siempre es más barato que uno a 30 años. Tiene lógica, ¿no? Hay menos riesgo. Pero en estos momentos de crisis, pasa algo loquísimo. El mundo se pone al revés. Pedir prestado a corto plazo se vuelve más caro que pedir a largo plazo. Justamente eso, es la famosa inversión de la curva. Y no, esto no es magia ni casualidad. La causa número 1 de esta inversión es precisamente la que vimos antes, esa demanda masiva y urgente por financiamiento puente. Son todos esos inversores atrapados que necesitan dinero ya, para no quebrar. Están dispuestos a pagar lo que sea por un crédito a corto plazo, con la esperanza de que en el futuro las cosas se calmen. Y esa urgencia es la que dispara los costos del dinero a corto plazo hasta el cielo. Ok, ya vimos todas las señales de advertencia. Ahora, en la quinta parte, vamos a ver las consecuencias reales. Aquí es donde el castillo de naipes del boom económico empieza a temblar y a caerse. La primera consecuencia es lo que se llama la compresión de márgenes, y es brutal. Imaginen esto. Se tiene una inversión que rinde un 5% anual, pero ahora el crédito a corto plazo que se necesita para mantenerla cuesta un 6%. Se está perdiendo dinero cada día. El margen se vuelve negativo, y eso obliga a muchas empresas a hacer lo impensable. Liquidar sus activos a largo plazo, vender sus proyectos a medio hacer, a veces por una fracción de su valor, solo para sobrevivir y pagar las deudas. Pero, ojo, el impacto va mucho más allá de las finanzas, y esta tabla lo explica muy bien. El nivel de las tasas de interés moldea la economía real, define qué tipo de cosas se construyen. Con tasas bajas, se favorecen los proyectos grandes, complejos, a largo plazo. Pero con tasas altas, como a la derecha, todo cambia. La economía se ve forzada a acortarse, a aplanarse, a buscar proyectos más simples y rápidos que den dinero ya. Y como se podrán imaginar, esa transición es muy, pero muy dolorosa. Es difícil, por no decir imposible, convertir un rascacielos a medio construir en algo que dé beneficios mañana. ¿Por qué? Por 2 razones. Primero, el capital físico, las grúas, las máquinas especializadas, no se puede reciclar así como así para otros proyectos. Y segundo, y quizá más importante, reina la incertidumbre. Nadie sabe realmente cuáles son los nuevos proyectos a corto plazo que van a funcionar en este nuevo escenario. Bueno, todo este proceso nos lleva a un punto crítico, a la sexta y última parte de nuestro análisis. Es el momento de la verdad, donde una institución entra en juego de forma decisiva, el Banco Central. Al final, el resultado de toda esta reacción en cadena es casi inevitable. Los grandes y ambiciosos proyectos del auge se abandonan. La economía, a la fuerza, se contrae y se reorganiza para producir cosas que generen valor más rápido, bienes que la gente necesita y quiere ahora. Pero aquí les dejamos una pregunta para pensar. Todo lo que describimos es el proceso, digamos, natural del ciclo, la purga de los malos proyectos. Pero, ¿qué pasaría si un banco central decidiera intervenir y evitar a toda costa que las tasas de interés suban? ¿Qué pasaría si impidiera activamente esa dolorosa, pero quizá necesaria, reorganización? Bueno, las consecuencias de eso dan para toda otra conversación.